Esta es la sesión número 120 desde los inicios de Mirada y es la 10ª de este curso. En la página de Mirada al Mundo hay información sobre todas las sesiones realizadas. En el canal de YouTube Mirada al Mundo y Paz UGR están publicadas las grabaciones correspondientes a todas las sesiones del curso pasado, de las 4 últimas del curso anterior, así como las de 4 sesiones de este curso. La grabación de la sesión de hoy se subirá en los próximos días. El enlace al canal aparece en la página principal de Miradas al Mundo. Como sabéis, la sesión de hoy tiene el título de La guerra global del capitalismo contra la vida, caos climático y colapso de la civilización. Esta sesión es la 4ª de un pequeño ciclo que podríamos denominar emergencia climática y colapso energético y de otros recursos, alternativas. Todas las sesiones de este ciclo están siendo por ahora por videoconferencia. La primera tuvo lugar el 26 de enero, fue emergencia climática, peor de lo esperado, el ponente fue Ferran Puig. La segunda fue el futuro de la energía, el ponente Antonio Turiel, el miércoles 9 de febrero. La tercera fue hacia una economía baja en carbono, escenarios de futuro para el mundo, Europa y España. El ponente fue Luis Javier Miguel, coordinador del grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, y la cuarta, la del día de hoy. Ante los escenarios a los que vamos encaminados a medio plazo, marcados por la emergencia climática que se trató en la primera sesión de este ciclo, pero también y muy probablemente en un plazo temporal más corto, más cercano, por la escasez de petróleo barato y de otras energías no renovables, lo que se trató en la segunda sesión del referido ciclo, así como por la escasez de otros recursos, agua, suelo fértil, minerales, lo que se trató también en la tercera sesión, entre otras cuestiones, con todas las implicaciones que ello va a tener lugar, va a suponer, en una gran diversidad de ámbitos: alimentación, salud, educación, atención y cuidado a personas dependientes, movilidad, etc. Ante ello se nos plantean numerosos interrogantes y tareas urgentes si nos situamos en el marco de la construcción de la paz, entendida esta en un sentido muy amplio. Una forma que suelo emplear para caracterizar la paz sería hablar de un proceso que nunca acabará, en el que se intentan ir creando condiciones que permitan una vida digna para todas y todos en el único lugar que tenemos, que es este planeta Tierra, para lo cual este ha de mantenerse habitable y, a ser posible, hermoso, bello, etcétera. Antes de continuar con la presentación de esta sesión, quiero hacerme eco de las acciones y convocatorias de alcance mundial que el colectivo Rebelión Científica está realizando durante esta semana del 4 al 9 de abril, coincidiendo con la publicación de la última parte del 6º informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, exigiendo acciones inmediatas frente a la crisis climática. Esta sesión, junto a las anteriores del ciclo y las que vendrán, son la modesta contribución de este espacio a los muy preocupantes, enormes y urgentes retos a los que nos enfrentamos. En esta sesión nos vamos a centrar en la exploración de respuestas a la crisis de civilización que suponen, entre otros procesos, la emergencia climática y el agotamiento de los recursos energéticos no renovables, así como de otros recursos, minerales, etc. Para ello tenemos como ponente a Manuel Casal Lodeiro, que es coordinador del Instituto Resiliencia, es fundador y coordinador de la revista 15-15-15, Revista para una Nueva Civilización. Es autor, entre otros, de los libros La izquierda ante el colapso de la civilización industrial y también de Nosotros, los detritívoros. Es coordinador del libro Guía para el descenso energético, preparando un futuro después del petróleo. Es autor del capítulo Políticas para la Sostenibilidad del libro publicado por la UNED, Repensar la Sostenibilidad, del 2020. Ha participado también con un capítulo con título Hacia una izquierda postindustrial en España, partidos políticos y movimientos sociales ante el colapso de la civilización, en un libro que tiene el título de España después de los indignados, /Movimiento 15M, el 99% se pronuncia, está publicado por la editorial Springer. Manuel Casal es padre, activista y divulgador, es también licenciado en informática por la Universidad de Deusto,
Fue copromotor del manifiesto Última Llamada, esto es más que una crisis económica y de régimen, es una crisis de civilización, que se publicó en julio del 2014, y es coordinador del programa de radio Vivimos en un Mundo Finito. Quiero agradecer públicamente a Manuel Casal su receptividad a la propuesta para participar en este espacio y su generosidad al participar altruistamente. En la página de Mirada se subirá en los próximos días documentación relativa a esta sesión. Después de la intervención del ponente, como es habitual, habrá un debate con el público asistente a través del chat. Desde ya podéis realizar consideraciones y preguntas a través del mismo, que se comentará o responderá el ponente en el tiempo dedicado a ello. La idea es acabar no más tarde de las 8, 8 y cuarto, 8 y media, como muy tarde, ¿no? Quiero informar también de lo que podríamos considerar como la próxima sesión de este ciclo, que será la conferencia Descenso Energético de Crecimiento y Transiciones Ecosociales, impartida por Jorge Rietzmann el martes 19 de abril a las 12:30 en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Digo lo que podríamos considerar porque en sentido estricto no lo es. Esta conferencia, que va a ser presencial, está organizada por la Academia de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales de Granada, con financiación de la Junta de Andalucía. Se han realizado gestiones ante la Academia y los organizadores de la conferencia, y la grabación de la misma se subirá en los días siguientes al canal de YouTube de Miradas al Mundo, con el permiso naturalmente del ponente y de la Academia referida. Por favor, silenciar vuestros micros para evitar ruido y desactivar vuestras cámaras. Muchas gracias. Le paso la palabra a Manuel Casal. Muchas gracias, Jesús, y gracias en primer lugar a Miradas al Mundo y al Instituto de la Paz y los Conflictos por esta invitación a participar en esta sesión de este ciclo tan interesante y bueno, en el que tengo la fortuna de haber sido precedido por gente tan buena y tan conocedora de los temas que me va a facilitar muchísimo pues el mensaje que me gustaría transmitir esta tarde. Buenas tardes a toda la gente que está asistiendo. Voy a compartir una pequeña presentación que me servirá un poco de guión. Aquí tenemos el guión de lo que os vengo un poco a contar esta tarde. Como veis, gira todo en torno a un marco interpretativo, una metáfora, una alegoría, si queréis, que es la de la guerra global del capitalismo contra la vida, que nos sirve para entender dos crisis o dos procesos destructivos, más bien, porque lo de crisis es una palabra un tanto ambigua, y que están en marcha actualmente desde hace mucho tiempo y que se están retroalimentando mutuamente. Uno de ellos afecta a la civilización humana, la civilización dominante, hegemónica en este momento en el planeta, que es la civilización industrial capitalista, y se retroalimenta con la crisis, digamos, de la biosfera que está provocando esa propia civilización y que le repercute a ella misma. Sobre estas dos cuestiones, pues ya, como os comentaba, no voy a profundizar mucho, las voy a dar un poco por conocidas, porque yo creo que aparte de que han sido ampliamente pues difundidas por los medios de comunicación, seguramente no tanto como deberían, pues como he sido precedido por personas como Ferran Puig en el caso del cambio climático, por Antonio Turiel en el caso de la crisis energética, pues no voy a profundizar mucho. En cuanto al colapso de la civilización, es una de las consecuencias de la crisis energética y se realimenta con la devastación de la biosfera, y la he representado en esta pantalla con la gráfica, el resultado de la simulación de los límites del crecimiento, que es un trabajo sobre el que volveré y lo citaré en varias ocasiones a lo largo de mi charla, que fue publicado en el año 1972 y que se ha demostrado una gran precisión para demostrar en uno de los escenarios que ellos manejaban, que era el escenario estándar, que sucedería si no se hacía nada,
y nos llevaría, ellos advertían, al colapso de esta civilización en las décadas actuales, ¿no? En las primeras décadas del siglo XXI. La imagen de la derecha es la destrucción de la biosfera que la he querido representar en este caso con los Planetary Boundaries de Rockström, del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, en el que se demuestra, bueno, es un marco de análisis en el que se ha dividido el estado de la biosfera, más bien en relación con la civilización humana, pero bueno, nos sirve en este caso para mostrarlo gráficamente. Se han determinado una serie de límites planetarios y se demuestra que ya hemos superado al menos 3 de ellos. Bien, aunque la destrucción de la biosfera de la que hablamos no es una guerra en el sentido convencional, en primer lugar porque no ha sido declarada oficialmente, la mayoría de la gente ni siquiera sabe de su existencia ni de sus pormenores porque hemos nacido ya inmersos en ella y la consideramos el estado normal de las cosas. Está transcurriendo a cámara lenta, aunque es cierto que se está acelerando cada vez más. Se provocan sus efectos, sobre todo en países lejanos, digamos, a los países desde los que se dirige la agresión, y aunque ya se van escuchando las explosiones cada vez más cerca, en forma de graves perturbaciones climáticas, por ejemplo, hemos visto recientemente en la Europa rica, en Canadá, en los Estados Unidos, etcétera, pues ha estado bastante alejada, ¿no? Lo cual impide que se perciba como una guerra. Y también se diferencia de las guerras convencionales, de las guerras humanas, en que no solamente atenta contra los seres humanos, sino que también atenta contra el resto de los reinos de la vida. No se ejecuta principalmente por medios militares, es decir, no se ejerce principalmente mediante bombardeos, mediante buques de guerra, mediante tanques, etcétera. No se comunica como tal culturalmente. Es una guerra, podríamos denominar como una guerra secreta. Y tampoco tiene un objetivo declarado o realizable, sino que es más bien puramente destructivo. Sin embargo, yo defiendo que sí que se puede interpretar como una guerra en los siguientes sentidos. Por un lado, porque implica clarísimamente la muerte y la destrucción de ecosistemas, por un lado, de ecosistemas enteros, de especies completas, de innumerables seres vivos, incontables. Cada vez más parte de esos seres víctimas de esta guerra son humanos. Y es debido a acciones concretas puestas en marcha por seres humanos de manera más o menos deliberada. Se ejerce con una intención de dominio, de exterminio, de saqueo, de lucro, podríamos decir, con lo cual también nos permite interpretarlo en paralelo a lo que entendemos en el lenguaje como una guerra. Y sí que lo podemos ver como un conflicto armado con la condición de que empleemos un concepto amplio de arma. Es decir, por ejemplo, podríamos ver los gases de efecto invernadero perfectamente, en mi opinión, como un armamento químico. ¿Por qué? Me pregunto yo, si el famoso agente naranja que utilizó el ejército de Estados Unidos en la guerra de Vietnam para deforestar la selva de aquel país, ¿por qué no se puede considerar un arma química el glifosato o la soja transgénica que destruye la selva amazónica y que se representaría en esa imagen sacada de un premonitorio cómic de Frank Miller y Dave Gibbons, Give Me Liberty, en la cual vemos a ese robot gigante destrozando la selva amazónica en nombre de las grandes cadenas de hamburgueserías, ¿no? Evidentemente hay otro factor que claramente nos lleva al concepto de guerra, que es la enorme violencia con la cual se ejerce, tanto a nivel simbólico y a otros niveles de la cultura, a nivel físico, etcétera, contra determinados objetivos. Es decir, se plantean unos objetivos en el sentido militar, no como finalidad, sino como objetivo en el sentido militar, y esa violencia que se ejerce rompe la convivencia pacífica, es decir, destruye la paz, con lo cual también nos acerca a interpretarlo como un conflicto bélico. Y esa convivencia pacífica no solamente hablo dentro de la propia especie humana, de unos seres humanos con otros, sino incluso entre especies, entre nuestra especie y las demás, por supuesto. No es necesario ilustrar mucho los efectos de esta guerra, simplemente en esta página he intentado reunir unos pocos de ellos. Bien, incluso podríamos
enumerar, ¿no? Si interpretamos esta destrucción de la biosfera, podríamos incluso enumerar las bajas en forma de parte, ¿no? De parte de guerra. Comenzando por el resto de especies, tendríamos que en la actualidad tenemos una especie que se extingue cada 10 minutos. Es lo que se llama la sexta extinción masiva, en la cual estamos multiplicando entre 100 y 1000 veces el ritmo natural de extinción de las especies. Contabilizando dentro de las bajas humanas, se habla de, existe la cifra más o menos oficial por los organismos internacionales, de 13 millones de seres humanos que mueren al año por causas relacionadas con la destrucción del ambiente o por la contaminación en general. Que bueno, eso de la causa ambiental me parece un tremendo eufemismo, ¿no? Por todo lo que estoy explicando, de que en realidad es una guerra con sus culpables concretos. Fijaos que esta cifra es en buena medida equivalente, si lo dividimos entre los años que duró, a las bajas causadas por la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no estamos hablando precisamente de pequeños accidentes. Las bajas humanas acumuladas podríamos remontarnos y sumando todas las bajas de los diversos imperios y de los diversos totalitarismos y del capitalismo, hablaríamos de 150 millones de seres humanos. Esta cifra está sacada de un poemario muy recomendable, impresionante, del poeta Enrique Falcón, La marcha de los 150 millones. Y, por supuesto, las bajas futuras potenciales de esta guerra incluyen nada menos que el 100% de las especies. A veces se suele decir, bueno, el cambio climático es un problema de los humanos, la biosfera, la Tierra seguirá sin nosotros perfectamente, pero no es cierto, porque existe la posibilidad de provocar un cambio climático disparado mediante determinados bucles de retroalimentación, lo que en inglés se conoce como el Runaway Climate Change, del que supongo que os hablaría Ferran, y que pueda acabar con la Tierra convertida en Venus, es decir, un planeta totalmente carente de vida. Al mismo tiempo, es una guerra suicida y asesina, en la cual podríamos incluso ver un paralelismo con la violencia machista, con esos trágicos asesinatos de mujeres seguidos a continuación por el suicidio de su asesino, ¿no? Es decir, aquí estaríamos hablando de que primero las élites capitalistas nos matan a todos tratando de dominarnos, para posteriormente perecer también como causa de esa agresión. Luego volveré sobre esos paralelismos con la cuestión del dualismo. Aunque según el derecho internacional, o incluso la definición, ¿no?, que podemos encontrar en el diccionario, pueda que no sea considerada una guerra en rigor, porque las guerras se consideran conflictos armados internacionales entre estados, y aquí no habría estados identificados como contendientes, sí que nos puede resultar útil entenderlo y señalarlo como tal, ¿no?, lo que está sucediendo como una guerra. En primer lugar, porque lo que no se nombra no existe, y el hablar de una guerra del capitalismo contra la vida sacaría a la luz, de golpe, de una manera muy contundente, con un solo concepto lingüístico, una sola idea, esa amenaza existencial que tenemos sobre nosotros. Es un relato que permite entender qué es lo que está pasando y aquí no podemos perder de vista que los seres humanos somos seres puramente narrativos. Desde el comienzo de nuestra historia como especie y desde el inicio del lenguaje somos seres narrativos. Y este relato nos permitiría extrapolar dentro de este marco alegórico conceptos muy interesantes, ¿no?, como pueden ser pues el de actos de guerra, el de frentes de combate, la desinformación, la propaganda, los refugios, los refugiados, los asedios, la guerrilla, el colaboracionismo. Por desgracia, estas palabras ahora las tenemos muy, muy presentes, y aunque han estado muy presentes en todos los conflictos bélicos stricto sensu, que por desgracia han plagado el siglo XX y continúan plagando el siglo XXI. Por otro lado, es un medio, a mí me parece un mecanismo para combatir de manera eficaz la parálisis de la sociedad y abrir el camino a la movilización y a un activismo radical en contra de esta guerra. También permite englobar, ¿no?, y entender dentro de ella, como parte de un movimiento de resistencia, las acciones de desobediencia civil, como son, por ejemplo, ahora las que están poniendo en marcha todo lo que gira en torno al movimiento de Extinction Rebellion.
también permite activar respuestas éticas que tradicionalmente se han activado como respuesta a las guerras, como es la objeción de conciencia, el antimilitarismo, incluso por parte de gente que tiene digamos, su justificación religiosa para oponerse a la guerra, y en este caso esa religión, podríamos hablar de una religión que considerase a la vida como sagrada, que en realidad pues deberían, o son todas las religiones, pero sería un poco el argumento común a todas ellas para resistirse a esta guerra. Y sobre ello también volveremos más adelante. Permite revelar, como en la famosa película de John Carpenter, Están vivos, que bueno, para quien no la haya visto, el protagonista descubría unas gafas que le permitían ver la realidad de otra manera y descubrir que parte de los seres humanos eran en realidad alienígenas que estaban dominando a la especie humana, y que buena parte de lo que se transmitía en el mercado, en el mundo del marketing, en la televisión, etcétera, pues eran órdenes subliminales. Es un poco una manera de ilustrarlo, ¿no? Es decir, estamos delante de una serie de efectos y de intenciones ocultas y alejadas del sistema socioeconómico en el que supuestamente vivimos sin percibir mayor problema en nuestras vidas, sobre todo en los países enriquecidos, y de repente con esta metáfora es como ponernos esas gafas y permitir ver realmente qué es lo que hay detrás de ello. A mí me parece una metáfora más potente y más adecuada que otras que también se vienen utilizando recientemente, como es, por ejemplo, la del meteorito, muy conocida por la famosa película Don't Look Up, No mires arriba, que a mí me parece un poco problemática, porque es muy interesante la película y la metáfora en el sentido de que nos permite entender la no respuesta que estamos dando ante el problema, pero está un poco lavando las manos de los culpables. Es decir, porque bueno, el meteorito nadie tiene la culpa de él, es un accidente cósmico, y sin embargo, al interpretar lo que sucede, la destrucción de la biosfera, como una guerra, ya estamos más cercanos a entender que tiene una causalidad humana. Podríamos decir que somos nosotros el meteorito, ¿no? O que al menos lo hemos lanzado a nosotros, y esa sería la gran diferencia. Otro cambio, ¿no? en el marco alegórico, en la cultura popular, podría ser el paso de esa representación del capitalismo como vampiro, que chupa la sangre al proletariado, que se solía utilizar con asiduidad en el final del siglo XIX, principios del XX. Pasamos al capitalismo Galactus. Para quienes no conozcan el personaje de los cómics Marvel, pues es un alienígena que se dedica a ir por el universo devorando mundos, ¿no? Y en este caso, pues digamos que ha escalado, hemos pasado de ese terrorífico vampiro a un más terrorífico destructor de mundos. Bien, ¿y cuáles serían entonces, concretando en esta guerra, vamos a ir viendo un poco en detalle, cuáles son los bandos contendientes? Es claramente una guerra de agresión, conquista y destrucción, es decir, no es, digamos, dos bandos, dos estados que tienen sus intereses estratégicos contrapuestos y que entran en colisión. No, aquí es realmente una guerra de destrucción puesta en marcha por las élites capitalistas, o haciendo uso de la mega máquina de todo el sistema capitalista, que está a su vez inserto, es una guerra desde el interior, que está inserto en la biosfera y que se ejecuta sobre la sociedad, sobre los estados que intersectan con ese sistema y al mismo tiempo intersectan con la propia biosfera. O, como se representa en este fotograma de un videoclip del cantante Serj Tankian, claramente el capitalismo contra la madre naturaleza, dándole un poco la vuelta, que creo que no es muy adecuado entender que es la madre naturaleza la que está contra el capitalismo, aunque también se podría entender, seguramente. Bien, aquí podemos representar en los dos extremos esos dos bandos contendientes, o el bando agresor y el bando agredido, que serían el capitalismo, en el que claramente los agresores son las élites capitalistas, y del otro lado el bando de la vida, con unas víctimas claramente inocentes, que no tienen la más mínima responsabilidad, como son las otras especies vivas, es decir, Gaia, en la conocida metáfora puesta en marcha por James Lovelock, y, por supuesto, las futuras generaciones, que tampoco tienen la más mínima responsabilidad sobre las consecuencias de esta guerra. Y en el medio tendríamos a las sociedades humanas, en las cuales podríamos, yo ahí, bueno, me he atrevido a situar un poco más hacia
un lado hacia el otro, pero lógicamente ahí es muy móvil el tema y puede haber cómplices bastante claros, partes de la sociedad en teoría más neutrales o más difusas o que se van resituando dinámicamente y luego, bueno, claramente víctimas como pueblos indígenas, niñas y niños que poca responsabilidad podemos poner sobre sus espaldas. También, bueno, estamos hablando del capitalismo contra la vida, pero también lo podemos ver como lo que yo llamo una muestra del supremacismo del presente, que es, bueno, sería una guerra del presente contra el futuro. Lo representa en su día ahí con una subversión hecha a partir de una foto de personajes siniestros de la Gestapo con un Heil presente en alemán. Bien. ¿Y de dónde viene esto? Esto de los bandos nos retrotrae a un poco las causas que están detrás, las causas filosóficas, antropológicas de esta contienda, ¿no? De esta agresión, que viene a ser, bueno, pues las bases filosóficas de la cosmovisión que tenemos en la civilización occidental, que es básicamente el dualismo metafísico, que, bueno, tiene sus raíces principalmente, aunque nos podemos remontar mucho antes incluso, pero bueno, digamos que uno de sus padres más destacados fue Platón, continuado después en la modernidad por Descartes, ¿no? Y en el cual se divide la concepción del mundo, se entiende como separado en dos entidades antagónicas, ¿no? Por un lado Dios y por otro el mundo. Y sobre todo lo importante es entender que una de ellas tiene una jerarquía con respecto a la otra, es decir, establece una jerarquía de dominación. Dios como dominador del mundo, el espíritu como dominador del cuerpo y de la materia, el ser humano como dominador de la naturaleza, el varón como dominador de la mujer, un determinado país, una determinada raza como superior y dominadora de otras, etcétera. Las consecuencias de esta cosmovisión, pues bueno, tiene consecuencias muy concretas, ¿no? En nuestra manera de ser y de actuar en el mundo. El individualismo es fruto de esta cosmovisión, sin duda, la visión mecanicista del mundo, que nos lleva también a esa ilusión de control, de que el hombre puede controlar la naturaleza, corregirla incluso, al patriarcado, en definitiva a la cosmovisión de la dominación o de las diversas dominaciones. Bien, creo que también esta guerra la podríamos identificar como una guerra civil mundial. En el sentido de que es mundial, por supuesto, creo que a nadie se le escapa porque se está produciendo a escala planetaria y los agresores proceden de todos los países. No podemos decir, bueno, pues es una guerra de los Estados Unidos o es una guerra de la Unión Europea o de los países de la OCDE. En realidad, agresores existen en todos los países. Y es una guerra civil en el sentido de que en el bando humano están tanto los agresores como millones de víctimas y potencialmente todos los seres humanos, ¿no? Actuales y futuros. Tanto es una guerra, podríamos decir, entre seres humanos. Y es una guerra interna, una guerra como se veía representado antes en ese esquema, en el que la civilización estaba inserta dentro de la biosfera. Es una guerra interna de una parte ínfima de la biosfera contra el conjunto. Y en ese sentido nos lleva a otra metáfora que también es muy potente, pero sobre la cual no voy a profundizar mucho, que es considerar el capitalismo como un cáncer en fase de metástasis, ¿no? Es una parte de un organismo que está llevando a la destrucción al conjunto a base de un crecimiento irrefrenable. Bien, en esta guerra civil sucede lo que en muchas guerras civiles, que mucha gente no es consciente de que están inmersa en esa guerra o no quiere serlo, no quieren tomar partido, no están combatiendo en ninguno de los dos bandos, se limitan a seguir órdenes, a esquivar las consecuencias, se sienten más o menos forzados, pero al final acaban pagando las consecuencias como cualquier víctima. Y es algo que, por desgracia, en este país pues nos suena muy conocido a lo que fue la guerra civil y la posguerra. Bueno, que parezca un accidente. Con este título provocador, me refiero a esa especie de defensa que se suele hacer en ocasiones de que en realidad no hay ningún culpable de la destrucción que estamos viviendo del planeta y de la vida.
no hay ningún culpable, es el sistema, es así, tiene una mecánica automática, ¿no? Es como un robot fuera de control. Pero ¿realmente es una mega máquina sin cerebro? La violencia es puramente estructural. Yo creo que no. Yo creo que, aunque sí que puede tener buena parte de automatismo, ese automatismo ha sido puesto en marcha y se dirige y sobre todo se benefician de él una serie de personas con nombre y apellidos, lo que solemos denominar como las élites capitalistas, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos recientes. Por ejemplo, es conocido que hay una ocultación deliberada del fenómeno del peak oil, del que ya os habló, imagino, Antonio Turiel. Es decir, es conocido desde hace bastantes años que en los organismos internacionales que deberían dar la voz de alarma de que los combustibles fósiles van a entrar en declive y deberíamos prepararnos para ello, está prohibido, es tabú hablar del tema porque va contra los intereses de quienes están dirigiendo esa mega máquina. Es decir, ahí esa orden de no se puede hablar no ha salido de ninguna máquina, ha salido de seres humanos con nombres y apellidos. O otro ejemplo bastante más reciente y abrumador son las decenas de miles de correos electrónicos con presiones sobre el proceso de elaboración del nuevo informe del IPCC de la ONU para estudiar el cambio climático, en el cual se han intentado, y en buena medida supongo que se habrán conseguido, rebajar las conclusiones que filtraron la gente valiente de Scientist Rebellion, las científicas y científicos que estaban elaborando los documentos, ¿no? Explicando qué era lo que estaba sucediendo con el cambio climático y qué habría que hacer. Bien, seguramente no podemos decir que los primeros capitalistas en el surgimiento histórico de este sistema supiesen dónde iba a acabar lo que ellos estaban creando, ¿no? Contribuyendo a crear. Pero, desde luego, al menos desde la década de 1970, es innegable que lo saben. Lo saben perfectamente. Las élites están perfectamente informadas de esto. El informe que ya mencioné antes de los límites del crecimiento, no hay del decrecimiento, es una errata en el texto, que fue publicado por el Club de Roma en 1972, utilizaba un modelo informático, la primera vez que se utilizaba para implementar mediante la ciencia de la dinámica de sistemas una representación de un modelo del mundo para intentar predecir qué sucedería si se hacían o no se hacían determinadas cosas, si se actuaba sobre determinadas palancas de esa mega máquina a largo plazo. Y se ha demostrado como el modelo predictivo más certero jamás creado. Le da 1000 vueltas a cualquier modelo econométrico de estos que utilizan los grandes poderes económicos y políticos para determinar cómo va a ser el futuro, ¿no? Ha sido estudiado por científicos como Graham Turner, también hay un libro muy interesante de Hugo Bardi, en el cual se analiza hasta qué punto esa previsión hecha hace 50 años, se cumplen 50 años ahora, acertaron o no. Y en el escenario de qué sucedería si no se hace nada, tenéis ahí una pequeña representación de cómo las líneas punteadas, que son las que preveía este modelo, y las líneas más en color, más gruesas, que es lo que finalmente ha venido sucediendo durante estos 50 años y es abrumador el nivel de precisión. Por lo tanto, no se puede decir que desconozcan hacia dónde estaba yendo, lo que ellos estaban poniendo en marcha. Pero, bueno, tienen que disimular, tienen que ocultarlo y cuando ya no pueden ocultar, siguen una serie de fases, ¿no? La primera es negarlo, ¿no? Aquí no pasa nada. Cuando eso ya no cuela y empieza a notarse que realmente sí que pasan muchas cosas, bueno, intentan decir que, bueno, que son, digamos, sacrificios menores y que son, bueno, en beneficio de todos, que hay que sacrificar parte de la biosfera, hay que sacrificar parte de los recursos de las especies, pues para vivir bien los seres humanos, ¿no? Y, bueno, cuando esos pequeños problemas se empiezan a reconocer como muy amplios y que están afectando cada vez a más personas, bueno, entonces nos dicen, como decía, que estamos trabajando en ello, ¿no? Y nos vienen con nuevos parches a su modelo que se resquebraja
con nombres como el capitalismo verde, que viene a sustituir a cosas ya totalmente obsoletas como el desarrollo sostenible, que fue también otro intento de decir que iban a arreglar los problemillas que iban surgiendo, ¿no? Esto en realidad es parte de la estrategia bélica del frente de propaganda, ¿veis? Lo que os comentaba de que es útil entenderlo como una guerra, ¿no? Porque podemos entender esto como una máquina goebbelsiana, ¿no? De propaganda, de mentir a la gente para intentar negar lo que está delante de sus ojos, ¿no? Y desinformar a esos cómplices necesarios para que no se reconozcan como víctimas y no cambien de bando, ¿no? Y se pongan a la defensiva. Y cuando ya no puedan evitarlo, a lo que lleva esto es a esa tentación, a ese canto de sirena mortífero en el que, bueno, nos pedirán unirnos a sus guerras si queremos mantener nuestro nivel de consumo. Y sobre esto volveré ahora. Una prueba más de que lo saben. El hecho de que estén preparando la huida. Están preparando la huida porque intuyen que esta guerra va a acabar mal y que no van a llegar a a una sostenibilidad del capitalismo. Aquí existen diferentes huidas, ¿no? Una podría ser la que apuesta por un neofeudalismo, una cosa un poco quizás que nos pueda sonar arcaica, pero que a base de acaparamiento de tierras fértiles, de semillas, de fuentes de agua, de hacerse sus pequeñas islas, sus fortalezas, sus ejércitos privados, pues están un poco preparándose para, como suelo decir yo, flotar sobre la mierda cuando todo se venga abajo, ¿no? Y aquí es muy interesante un artículo que no sé si conocéis de Douglas Rushkoff, que es una de las personas más influyentes en el mundo de la tecnología, una especie de gurú de la tecnología, que cuenta una experiencia muy interesante en la cual, en ese artículo, la supervivencia de los más ricos y cómo abandonar el barco, bueno, pues le llamaron básicamente para preguntarle una serie de cuestiones acerca de cuando llegase el cataclismo del capitalismo, cómo podrían, como digo yo, flotar sobre la mierda, ¿no? Es muy revelador ese artículo. Sobre todo porque es real, no es ninguna especulación. En el otro extremo se situarían los que podríamos denominar los tecnoflipados, estilo Elon Musk, etcétera, ¿no? que piensan dejar atrás una tierra devastada y migrar a Marte, como las langostas, devastando una tierra y yendo a la siguiente, y que también podríamos ver representado en una película muy interesante que es Elysium, una película futurista en la cual las élites han escapado a una tierra devastada y viven en una especie de mundo ideal que gira alrededor de la Tierra, ¿no? Una especie de estación espacial solamente para ricos. Y en el medio estaría, digamos, una fase intermedia hacia cada uno de estos dos finales, que sería el auge de la extrema derecha, cuando se desmorona esta fachada de democracia y hay que gestionar el descontento de las poblaciones cuando empiezan a despertar ante la guerra que tienen encima, ¿no? Para comprender la lógica de los agresores hay dos libros que me parecen fundamentales. Uno de ellos es este de Carl Amery, Auschwitz inaugura el siglo XXI, en el cual se niega esa especie de lugar común de que el nazismo y en concreto Adolf Hitler, que fue una anomalía de la historia que nunca más se va a repetir, es una especie de aberración única e irrepetible. Y realmente Amery nos avisa de que no hizo más que anticipar lo que nos esperaba en el siglo XXI. Porque si se lee Mein Kampf, la obra fundamental del nazismo, no en un sentido alegórico, sino entendiendo literalmente lo que decía Hitler allí, de que estamos ante un planeta limitado y que solo puede quedar una raza o solo puede, digamos, dominar una raza a todas las demás y que necesita su Lebensraum, su espacio vital, pues empezaremos a comprender que efectivamente que fue un adelantado, ¿no? a lo que, por desgracia, nos amenaza en este siglo XXI. El otro es el informe apócrifo titulado Informe Lugano, que escribió Susan George en el 2001, en el cual supuestamente las élites encargaban un informe secreto que analizase cómo se podría
asegurar la supervivencia del capitalismo en el siglo XXI. Y la respuesta era la misma que da el personaje de Thanos en la película de los Vengadores Infinity War, ¿no? Cargarse en el caso de la película era la mitad de todos los seres vivos del universo y en el caso del informe Lugano era cargarse a buena parte de la población mundial. Bien, pero esto no les va a funcionar porque aparte de estos dos libros hay un informe científico demoledor, ¿no? Pero bueno, antes de ello, antes de mencionar ese informe, está claro que dentro de esa destrucción de la biosfera han puesto en marcha un arma de destrucción masiva que no pueden controlar, que es el caos climático. Entonces eso va a echar por tierra sus posibles planes, ¿no? Sus posibles objetivos finales militares. Y el informe científico que os decía que también argumenta un poco que no tiene ninguna salida esas pretensiones de las élites capitalistas de huir o de triunfar o de conseguir mediante la solución nazi o mediante la solución de Thanos sobrevivir, es que este informe de Motecharret, mediante diversos modelos, demostró que si las élites sacrificaban su base social y su base ecológica, al final también perecían, lo cual también es bastante de sentido común. Bien. Esta guerra, como decía al principio, no ha sido declarada, no ha habido una declaración de guerra, pero, sin embargo, se van aclarando y se van despejando ciertas cortinas de humo que han estado ocultando la guerra hasta ahora. La primera sería que los agresores reconocen la agresión y a dónde se dirige. Es decir, el crecimiento económico está matando a la biosfera. Esto se sabe, lo saben, porque lo están intentando ocultar, ¿no? Como esas presiones que os decía sobre el IPCC. La mayoría de los estados, además, también lo saben y colaboran con ello. Es decir, no es simplemente una cuestión de las élites y que los estados sean ignorantes, porque también están presionando al IPCC para que no se reconozca públicamente y al final son los estados los que tendrán que aprobar la última versión del sexto informe del IPCC, el resumen para gestores políticos y que fue filtrado por Scientist Rebellion. Entonces, ese es el momento en el que se conozca claramente si esa censura se va a llevar a cabo, porque el sexto informe aún no ha sido completamente publicado, se han ido publicando los diversos informes de los grupos de trabajo. Es el momento en el cual nos enfrentaremos al momento de la verdad, a saber si tenemos una declaración oficiosa de guerra o no. Sobre todo por parte de los estados, ¿no? Que se ven entre la espada de las presiones de las élites y la pared de la realidad que muestra el informe del IPCC, ¿no? La parte científica del informe. Yo escribí un artículo acerca de esto en la revista Contexto, que fue publicado en septiembre, en la cual pues apuntaba a esto, ¿no? Y que si en caso de que se nieguen a acatar el diagnóstico de la ciencia, entonces los estados se estarán poniendo y declarando del lado de las élites y dando ya, digamos, casi una declaración oficial de guerra al resto de la humanidad. Es lo que llamo ese día D, ¿no? En el que se publicará el definitivo sexto informe. Ahí tenéis un poco en las líneas que están en letra roja cuál es un poco el proceso y que será finalizado, se prevé, en septiembre de este año. Después de que se estén publicando los diferentes informes de los working groups, de los grupos de trabajo. Bien, esto también sitúa, es muy interesante fijarse en la izquierda, porque bueno, en la derecha pues podemos más o menos intuir, ¿no? que pueda ser un poco coherente, ¿no? Sobre todo con la extrema derecha, esta filosofía de guerra y de ocultarlo, etcétera. Pero ¿qué pasa con la izquierda? Porque ahí parece que en principio choca muchísimo, ¿no? Con lo que debería ser los valores y la actuación de los partidos de izquierda. Hay un artículo que va a salir en la revista Papeles, la revista de FUEM, un breve ensayo mío que sale en el próximo número,
y que viene a señalar que los partidos de izquierda, actualmente todos mayoritariamente a favor del crecimiento económico, cosa que comparten con la derecha, pero ante el choque con los límites, del cual pues eso ya hemos estado hablando y ya os hablaré en otras sesiones de este ciclo, pues se sitúan ante una encrucijada decisiva totalmente. O renuncian al crecimiento para conservarse como formaciones con valores de izquierda, o renuncian a esos valores para conservar el crecimiento, que solamente será durante un poco más y a costa de quien sea, porque lógicamente no se puede crecer de una manera indefinida en un planeta finito. Por tanto, se acaban reconvirtiendo en una izquierda post-crecentista, o bien acaban transformándose en una especie de socialismo para adentro y un Lebensraum totalmente nazi para el exterior, ¿no? Porque tendrán que acaparar los recursos de otros países y otras especies, etcétera, para poder mantener el crecimiento de sus respectivos países. Sobre estas cuestiones reflexioné en este libro, que fue publicado inicialmente en gallego y posteriormente en castellano por La Oveja Roja, con un prólogo que fue para mí un honor, de Teresa Moure. Y bueno, quien esté interesado, pues en ese libro abordo un poco más en detalle el papel de la izquierda en esta guerra. Bien, es interesante ver un poco el escenario que tenemos por delante, ¿no? El camino hacia el que nos están llevando con la insistencia en el crecimiento, que es únicamente una necesidad del capitalismo. Es decir, las sociedades humanas no necesitan crecer indefinidamente. Nada necesita crecer indefinidamente. Solo lo hacen en el mundo natural el cáncer y las plagas. Y los dos sabemos que acaban mal. Entonces, en todo el mundo natural, el crecimiento llega a un punto en el que se detiene. Bien, pues si seguimos en esta ruta, vamos hacia el suicidio colectivo en 4 pasos que yo he definido, en el que estamos hasta ahora, en el que supuestamente hay recursos para esos 4 conjuntos, digamos, que están representados en las columnas, hay para todos, pero ahora mismo estamos entrando en la siguiente fase, que es el neocolonialismo. Ya no hay para todos y entonces tenemos que asegurar nuestros recursos, los minerales críticos, el petróleo, el gas, el carbón, etcétera, para los países ricos, que bueno, viene a ser la filosofía del colonialismo, pero ahora exacerbada, sobre todo con la dichosa transición energética, ¿no? Y cuando ya no queden para todas las sociedades ricas, para todas las clases sociales de todas las sociedades ricas, entonces las élites intentarán asegurárselo solamente para ellas, con lo cual tendrán que controlar a las clases populares, a las clases trabajadoras, a todos los excluidos de los países hasta ese momento ricos, y eso no se podrá hacer con los sistemas políticos actuales y entrarán en juego la baza de los fascismos, de los autoritarismos. Posteriormente, a medida que se continúen agotando los recursos y se siga incrementando la destrucción de la biosfera, ya ni siquiera existirán recursos para todos los países de todos los países ricos, con lo cual entrarán en guerra entre los diversos fascismos. Y al final, pues conocemos a dónde lleva esto. Por eso es esa frase que he utilizado como título para ese artículo en la revista Papeles, en el que le doy la vuelta al clásico si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra, porque no, lo que tenemos que preparar es el descenso, si no queremos entrar en guerra de destrucción total. Bien, esta guerra del capitalismo interpela de una manera muy fuerte al pacifismo, a todo el movimiento por la paz, en 2 sentidos. Yo creo que lo interpela, en primer lugar, lo más claro es que lo interpela en que se hace más urgente y más necesario que nunca ser pacifista. Creo que eso no requiere mayor explicación. Pero, en segundo lugar, obliga a repensarse al pacifismo en diversos sentidos. Bien, como os decía, no es muy necesario explicar que hay que incidir aún más en la opción ética del pacifismo, pero sí que aquí habría que hacer una llamada de atención, ¿no? Porque se necesita polarizar a esos miles de indecisos, esa gente que estaba en el centro de aquella tabla, ¿no? De los bandos contendientes,
para aclararnos, ¿no? Si nos quedamos con nuestra parte de víctima y nos defendemos, o nos quedamos con nuestra parte de colaboracionistas y nos unimos a esta Gestapo del presente. Aquí también tiene mucho que ver, ¿no? Esas excusas, ¿no? Que trataba Hannah Arendt, ¿no? En Eichmann, en Jerusalén, ¿no? La banalidad del mal. Yo era lo que me mandaban, yo cumplía órdenes. También los que se excusan en el no hay nadie culpable, es el sistema. Vernos si estamos trabajando para la destrucción del mundo o para construir un mundo sostenible, ¿no? Como reclamaba uno de los padres de la permacultura, Bill Mollison. Y en definitiva, elegir entre la bolsa o la vida, ¿no? Como es un reciente libro del científico catalán Salvador Lladó. En definitiva, un dilema, desertar del bando de la destrucción o colaborar con él, ¿no? Bien, a lo que me refería con repensar muchas cuestiones en el pacifismo, y ya con esto vamos llegando al final. Es igual un poco la cuestión más peliaguda, ¿no? De todo esto. ¿Es suficiente la acción no violenta? ¿O tenemos que empezar ya a pensar en términos de derecho de rebelión? Que esto sí que está recogido por la legislación internacional, como el derecho a rebelarse contra la opresión, contra los sistemas totalitarios o contra contra los ejércitos agresores. ¿Cómo hacer una desobediencia civil que sea realmente efectiva? ¿No deberíamos estar hablando quizás de una desobediencia mercantil, de una especie de apostasía del crecimiento, de salirnos de la economía, ¿no? Como vienen reclamando numerosos autores ya desde hace décadas, y no solamente desde el decrecimiento, ¿no? Sino Paulo Virno, John Holloway, Isaac Latouche, Ted Trainer, nos hablan de estos conceptos. ¿Cómo podemos convertirnos en defensores del futuro? Esa tribu del mañana de la que habla Nate Hagens, representada, según él, con esa T, con una flecha hacia adelante. ¿Cómo podemos pasar de ser destructores a ser defensores? ¿Cómo considerarnos guardianes del legado de la vida que nos han transmitido a lo largo de incontables generaciones de ancestros? Somos, digamos, el fruto de millones de años de evolución de la vida en el planeta, y somos nosotros aquí y ahora los que tenemos que defender, de ser los representantes de la naturaleza, de ejercer esa legítima defensa. Por eso creo que estas son cuestiones éticas muy importantes que se debe plantear el movimiento pacifista y todas y cada una de nosotros. Otras cuestiones que obligaría a repensar, elegir muy bien las batallas que podemos ganar y las que no, porque nuestras fuerzas son muy limitadas y el tiempo se nos echa encima. Un poco en la línea de lo que reclama el post-ecologista Paul Kingsnorth, ¿no? Que es un poco un renegado del ecologismo, pero al mismo tiempo reconoce que las batallas en las que se pueda ejercer una defensa de ciertos bastiones de la biosfera y que se puedan ganar, hay que poner todas las fuerzas en ello. También el pacifismo no solamente como un movimiento de resistencia ante la guerra, sino de resistencia postcapitalista, de defensa de Gaia, en un sentido casi espiritual, ¿no? Del concepto de Gaia, de la biosfera como un ser vivo. Un movimiento que sea autoconsciente y que sea consciente también de esta guerra en la que nos jugamos todo. También la necesidad de establecer alianzas con todas las luchas, tanto los pueblos indígenas, el movimiento obrero, el feminismo, el ecologismo, los campesinos, las campesinas. Aprender al mismo tiempo mucho del pasado. No solamente del pasado, hay lecciones muy importantes que nos están dando movimientos como, no sé, el movimiento de los sin tierra en Brasil, ¿no? Ocupando tierras y saliéndose del sistema. Pero también en el pasado, ¿no? La resistencia que hubo al primer industrialismo por parte del movimiento ludita, las resistencias al primer capitalismo que nos cuenta Silvia Federici en ese libro tan revelador que es Calibán y la bruja. Y también es importante repensar dónde estamos ejerciendo la lucha, ¿no? Dónde estamos resistiendo. Porque donde realmente se está jugando la resolución de esta guerra es en el plano de las cosmovisiones, no es en otros planos, ¿no? En los que parece que es más obvio resistir. Sin embargo, en el de la cosmovisión no nos resulta tan fácil entenderlo.
Sin embargo, si echamos mano de viejas o nuevas cosmovisiones de la Tierra y las contraponemos a la cosmovisión capitalista, quizás estemos haciendo una resistencia mucho más efectiva que hacerlo en otros planos. Yo aquí suelo hablar, y he hecho una pequeña captura de otro reciente artículo mío que salió en Viento Sur, en el que hablaba de la teocracia del crecimiento, porque en el fondo esto es una guerra de religión, es una especie de yihad que tienen contra todos nosotros los fundamentalistas del crecimiento económico perpetuo. Bien, incluso yo creo que hay que abordar ese tabú, ¿no?, de la autodefensa armada. Quizás en un sentido, a mí me parece que sería interesante abordarlo en un sentido como hace el movimiento zapatista, que sin duda es un movimiento armado, pero su uso de las armas y de la violencia ha sido muy diferente al de otros movimientos armados a lo largo de la historia de la izquierda y de los movimientos indígenas, ¿no? Porque ha sido un uso muy, muy puntual, muy limitado, muy autolimitado, muy consciente, y creo que es un referente que nos debe hacer reflexionar mucho, ¿no?, sobre la cuestión de la lucha violenta o no violenta. Luego hay otra gente, ¿no?, como en Estados Unidos, Deep Green Resistance, ¿no?, que hablan de hacer sabotajes, de contribuir a derribar la civilización industrial, ¿no?, antes de que haga demasiado daño, antes de que se nos muera y nos caiga encima. Por otro lado, es muy importante prepararse para el incremento de la represión. Lo estamos viendo, el incremento del control por parte de esa alianza entre los estados y las élites, de la vigilancia, del autoritarismo, el militarismo, la desinformación. Y ha ido surgiendo una disculpa tras otra. Yo creo que un hito ahí fundamental fueron los ataques del 11 de septiembre del 2001, a partir de los cuales se puso en marcha la llamada guerra contra el terror, y a partir de ahí ha sido todo cambios legislativos, cambios en un sentido securitario, luego con la disculpa de la ciberdelincuencia, ahora las fake news, la pandemia, Putin, es decir, están apareciendo más y más y más disculpas para derivar hacia ese autoritarismo, y debemos ser muy conscientes de ello. Y no solamente de eso, sino de otro tipo de control mucho más insidioso, mucho más, casi un control de las almas, podríamos decir, que es el sometimiento de las poblaciones mediante la drogadicción. Y esto yo lo enlazo con lo que se hizo en la última parte del siglo XX contra las poblaciones negras en Estados Unidos, ¿no?, en las cuales los guetos estaban inundados de droga, con, bueno, pues muchos activistas del movimiento negro han denunciado que con implicación del Estado, con implicación de las élites que querían controlar una posible rebelión de las poblaciones afroamericanas, ¿no?, e inundaban por ello de droga y hacían un poco la vista gorda al tráfico, lo fomentaban. También se ha hablado de esto en el contexto de los años del terrorismo en Euskal Herria, ¿no?, y cómo se también inundó de heroína que acabó con las vidas de muchísima gente. Y desde casi prácticamente el surgimiento de la televisión, este ha sido uno de los mecanismos principales que se ha utilizado para mantener drogada y hipnotizada a la población, y en la actualidad se ha multiplicado ese poder de una manera exponencial con las ciberadicciones de todo tipo, pero principalmente ejercidas a través de los smartphones, de los teléfonos inteligentes, y que a nivel neuronal están basadas en la adicción a una sustancia que segrega nuestro cerebro, que es la dopamina. Ahí representado con esa especie de ejército zombie de gente con sus móviles, de ese ilustrador tan brutal que es Steve Katz. Y bien, pues con esto termino, sobre todo llamándoos la atención para que estéis muy atentas y atentos a este mes de septiembre, a lo que podría ser, espero equivocarme, la declaración oficiosa de esa guerra contra la vida, que se hará con la complicidad de numerosos estados cuando se publique el resumen para responsables políticos de todo lo que los científicos y las científicas han estado elaborando estos años
este último año, y filtrando ya en previsión de que se pudiese ejercer esa especie de censura que yo considero que sería, en definitiva, la declaración de guerra ya final contra todos nosotros. Muchas gracias, Manuel. Muy bien. Pues, bueno, en el chat hay alguna intervención de José Pedrosa. No sé si lo estás leyendo, te lo leo. Dice, en esta guerra de asedio a la vida, la responsabilidad de los pueblos enriquecidos por su modo de vida, esos pueblos que sobre el papel no son élites millonarias, se constituyen en colaboradores inconscientes. Tirar de la oreja al pueblo para que cambie el rumbo no parece la vía. El auge de la ultraderecha puede convencer eventualmente intentando ser grandes otra vez, pero ¿vencerán cuando se evidencie la imposibilidad de seguir creciendo? Bueno, son varios temas. Son varios temas. Sí, por supuesto, creo que hay diversos grados de colaboracionismo, ¿no? Más o menos consciente o inconsciente. Ahí no se puede tratar por igual a todos los miembros de las sociedades enriquecidas. Tampoco yo hablaría de tirar de las orejas, yo diría de abrirles los ojos, de poner esas gafas, ¿no? De la película de Carpenter o de tomar la famosa pildorita de la película de Matrix. Que nos veamos como las consecuencias de nuestro modo de vida, que entendamos que ese modo de vida no es extrapolable, nunca lo ha sido, pero ahora cada vez menos. Por tanto, si insistimos en continuar con nuestros modos de vida, lo estamos haciendo a costa no solamente de nuestros hermanos, digamos, de nuestros contemporáneos, de otros países, de otros pueblos, de otros lugares del mundo, sino que lo estamos haciendo a costa de nuestras propias hijas e hijos y nietos. Entonces, hay que exponerlo así y después cada quien que elija bando, ¿no? Esa polarización de la que yo hablaba, que la polarización no tiene por qué ser algo negativo. En momentos así, por ejemplo, en una guerra es importante polarizarse porque la indiferencia cuesta muchas vidas. Eso por un lado. Con respecto al tema de si las ultraderechas van a convencer, lógicamente podrán convencer en la medida, en primer lugar, en que la gente no entienda qué es lo que está en juego y, en segundo lugar, en la medida en la que jueguen a aliarse con, digamos, el nazi que llevemos dentro. El que esté dispuesto al Lebensraum y al exterminio de los demás con tal de mantener nuestro nivel de vida un poco más. Desde luego, al final es una victoria pírrica porque, como explicaba yo en esa tabla en la cual iban descendiendo los recursos y se iba avanzando en la destrucción y en la guerra, pues después del fascismo pasaremos a la lucha entre los fascismos. Y después de la lucha entre los fascismos, la destrucción total. Entonces, antes de meternos en esa dinámica, hay que desertar totalmente, hay que desertar. Y bueno, yo con el tema de evitar que se convenza desde la ultraderecha, y suelo hablar del concepto de vacunar. Vacunar a la población explicándole que por ahí no van a ningún sitio y al sitio al que van se van a manchar las manos de sangre. Entonces, luego cada quien que elija, ¿no? También luego está la responsabilidad de crear otros horizontes, ¿no? Horizontes deseables, uniendo todas esas luchas, ilusionando a la gente por la defensa por la vida, qué cosa más ilusionante hay. O sea, yo si me tengo que poner a defender la vida de mi hija, de todos los seres vivos y de los nietos de todas las personas, pues me ilusiona mucho más que defender, no sé, mi derecho a seguir usando un coche, acaparando los metales críticos para conseguir que sea un coche eléctrico a toda costa, para seguir moviéndome como loco de un lado a otro. Entonces hay que exponerlo en ese nivel. Yo creo que en el nivel eso de las cosmovisiones, de cuál es nuestra visión del mundo y de lo deseable. Ahí hay un trabajo muy, muy importante que hacer. Hay que hacer mucha contrapropaganda, esa propaganda de guerra, ¿no? Interesada del crecimiento. Sí. Mira, Francisca Ruano hace dos preguntas. Dice, ¿existe ya un movimiento capaz de reaccionar ante esta declaración de guerra? Y una segunda, ¿qué izquierda en nuestro país admiten
el decrecimiento en el postcapitalismo. Muy interesante. Pues bien, si existe un movimiento, a ver, existen muchos movimientos, pero están muy desarticulados. A mí me parece que ahora el que tiene mayor potencial es todo lo que gira en torno a Extinction Rebellion. Incluyendo desde la gente joven de Fridays for Future, Teachers for Future, que están dando la guerra en la trinchera educativa, y esta rebelión científica, ¿no? De decir, bueno, esta civilización se reclama racional, que la ciencia está ante todo y luego no nos hacéis caso a lo que decimos los políticos, ¿no? Eso es una revelación muy clara de quién está al mando, ¿no? Y de que no está desde luego la razón. Entonces, todos esos movimientos me parecen ahora mismo los más novedosos y los más potentes, pero desde luego se deben unir a otros, a los movimientos de todas las clases sociales desposeídas, de toda la clase obrera que está dejando de ser obrera y se está convirtiendo a medida que se desindustrializan las sociedades, se están convirtiendo directamente en desposeídos. En los movimientos indígenas, en los pueblos oprimidos que estamos destruyendo, tenemos que ser aliados. En lugar de acaparar sus recursos, tenemos que aliarnos con ellos. Es decir, mira, es que yo quiero que tú vivas bien, vivas mucho mejor de lo que has estado viviendo hasta ahora, porque te hemos estado quitando recursos y para eso nosotros vamos a rebajar mucho nuestro nivel de vida. Entonces yo creo que hay que unir todo eso y con un internacionalismo y un sentido de la justicia climática, de la justicia energética, muy, muy marcado. En cuanto a qué izquierdas en nuestro país, pues yo ando, desde que publiqué estos libros, ando con muchas ganas de ver surgimientos de cosas en ese sentido. Hay pequeños partidos que están apostando por el decrecimiento, siguiendo un poco la senda de Francia, que sabéis que en estas cosas es más avanzada, y ya incluso el presidente francés se digna a contestar en la asamblea, en el Parlamento francés, se digna a contestar y a replicar a los decrecentistas. Nosotros aún no hemos llegado a ese nivel porque no tenemos aún decrecentistas en los parlamentos, o hay muy pocos, ¿no? Y no conseguimos establecer el debate. Sin embargo, están surgiendo pequeños partidos y hoy mismo hemos tenido una buena noticia porque ha salido publicado un artículo por parte de un grupo de personas destacadas de Izquierda Unida que están reclamando que no solamente esta formación política, sino hacen un llamamiento un poco más extenso a otras capas de la sociedad que están reclamando y poniendo las cartas boca arriba sobre la cuestión de los límites y de que es necesario decrecer y superar el capitalismo. Ojalá puedan tener una influencia, porque bueno, Izquierda Unida pues no es un partido mayoritario, pero ahora mismo tiene responsabilidades de poder en España, responsabilidades de gobierno y tiene una cierta capacidad nada desdeñable. Entonces sería muy interesante que no solamente fuesen un pequeño grupo y que también contagiasen, digamos, al ala de Podemos y idealmente a todos los partidos que se reclamen de izquierdas. Hemos visto también señales muy interesantes procedentes de Cataluña por parte de la CUP, también por gente de Euskal Herria Bildu. Entonces, pero bueno, hasta ahora ha estado eso en la periferia, las izquierdas de la periferia, pero una formación presente en todo el Estado español, hasta ahora pues no había ninguna que hablasen claramente de esto y ahora por fin han salido del armario los decrecentistas de Izquierda Unida y solo podemos celebrarlo y esperar que se haga un debate muy profundo dentro de todos los partidos de izquierda y que se contagie, por supuesto, a otros países. Cristina Olmedo pregunta ¿cómo convertir o transformar las drogas duras actuales y ya universales de las máquinas de información y desinformación, de todas las pantallas que tanto nos atraen? ¿Cómo obtener esa dopamina a través de un sentido crítico que está tan mayoritariamente en desuso? Bueno, yo la dopamina casi que diría que obtengámosla con cualquier cosa menos con la tecnología, porque es una trampa muy fuerte. No sé si conocéis los estudios, los documentales que hay.
comparando, ¿no?, esta mecánica de las redes sociales, de WhatsApp, etcétera, comparándolo con las máquinas tragaperras. Sabemos que es el mismo mecanismo y es la ludopatía, sabemos que es un problema muy grave. De momento no se reconoce como un problema tan grave el de la adicción a los teléfonos móviles o a las redes sociales, etcétera, pero yo diría que esa dopamina mejor nos quitamos totalmente de ella. Procuramos huir de todas las fuentes tecnológicas que la generen, especialmente redes sociales, o hacer un uso muy contenido. Y en el fondo, pues bueno, yo creo que la pregunta de Cristina va en el sentido de ¿se pueden utilizar las herramientas del amo para derrotar al amo?, ¿no? La eterna pregunta. Yo soy partidario, a ver, ¿yo qué te voy a decir? Que soy informático. Pero yo soy partidario de utilizarlas con moderación y con inteligencia y ayudarnos las unas a los otros a aprender a hacerlo, porque no es fácil. No es fácil porque, sobre todo, la gente más joven está empezando a tener problemas muy importantes con esto y está repercutiendo ya en su capacidad crítica, en su capacidad cognitiva incluso, y nosotros que esperábamos que se revelasen la gente joven, igual al final nos tenemos que revelar los viejos y ya sería triste, ¿eh? Sería muy triste. Entonces, yo creo que hay que, como siempre se ha dicho con el tema de las drogas, o sea, hay que proponer otras cosas. Hay que proponer otras cosas que ilusionen, porque si la gente no tiene otra cosa, pues se va a lo fácil, a enchufar el aparato y a estar dándole continuamente a ver qué es la siguiente actualización, ¿no? Yo creo que aquí tendríamos que tirar mucho de ayuda con todas las expertas y los expertos de la psiquiatría, la psicología, de las adicciones, y yo creo que nos pueden ayudar mucho. Pero yo no renunciaría totalmente, no soy ludita hasta ese extremo, aunque bueno, también comprendo, ¿no?, quien renuncie al 100% a la tecnología, porque sabemos que al final pues es lo que es el futuro al que nos abocamos. Lo ideal sería un decrecimiento ordenado que permitiese, por ejemplo, mantener una herramienta tan interesante como Internet, una Internet quizás mucho más modesta, como era hace unos años, sin quizás tantos vídeos consumiendo energía y provocando gases de efecto invernadero y residuos nucleares a todo trapo para compartir vídeos de gatitos en el mejor de los casos o vídeos pornográficos en el peor. Y volver a una cosa un poco de menos ancho de banda y que se pudiese mantener durante mucho tiempo. Antonio Turié suele decir que tenemos el conocimiento para hacer ordenadores que duren casi eternamente. Pero claro, la obsolescencia programada y el lucro capitalista no están por la labor. Entonces necesitamos otras tecnologías y mientras pues habrá que usar estas y apelar pues a un poco a las tecnologías apropiadas, a la ingeniería. También suele decir Marga Mediavilla, del grupo del GES de Valladolid, compañera de Luis Javier Miguel, que bueno, que podemos estar ante una era dorada de la ingeniería. Si nos dedicamos, en lugar de hacer aparatitos que se estropeen a los 2 años, a hacer aparatitos que duren toda la vida o a reciclar a base de elementos ya existentes, hacer ahí aparatos que nos permitan mantener, pues eso, lo bueno que tiene Internet y las nuevas tecnologías, que algo bueno también tiene. Mira, María José Pérez Chillón dice, como docente llevo tiempo introduciendo temas candentes en un intento de abrir los ojos. Algunos estudiantes me siguen entusiasmados, otros me siguen porque no tienen más remedio, pero otros muchos que se resisten, que no quieren tratar estos temas porque se deprimen. Esta misma es la respuesta que encuentro entre mis colegas cuando intento que asuman esta línea de trabajo a nivel de departamento. Sé que es una pregunta un poco ilusa, pero ¿conocéis algún método más alegre, ¿no?, entre comillas, que me ayude a contrarrestar esta resistencia y seguir abriendo mentes ante realidades innegables? Bueno, a ver, lo de que se deprimen es bastante comprensible porque estamos hablando de un trauma generacional, de un trauma en el que tendremos que pasar por nuestras fases, ¿no? La primera es la negación y la depresión es otra fase. O sea, hay que aceptarlo, hay que abrazar esa depresión, no hay que negarla, no hay que intentar esquivarla, hay que abrazarla para pasar a la siguiente fase, a la aceptación y a buscar el
bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Esto es un poco lo mismo de lo que hablaba yo en mi libro y en algunos de los artículos cuando interpelamos a la izquierda. Que hablemos de decrecimiento no quiere decir que hablemos en un sentido, decir, es que vamos a vivir peor. No, hay que ilusionar a la gente diciéndoles que, a ver, ¿qué queréis? ¿Vivir bien o que aumente el PIB? Bueno, si queréis vivir bien, pues entonces nos vamos a olvidar del PIB. No le vas a decir a la gente de buenas a primeras, no, es que vamos a bajar el PIB. Cuando hasta ayer mismo les has estado diciendo que el PIB es nuestro Dios y que tiene que aumentar siempre, pase lo que pase. Entonces, bueno, ahí hay maneras y maneras de comunicar. Yo creo que ya como docente seguro que conocen muchas más que yo y habrá tenido que lidiar, pero yo, en primer lugar, yo no negaría esa depresión. De hecho, me parece saludable. Lo que pasa es que no se pueden quedar bloqueadas y bloqueados los alumnos en la depresión. Tienen que continuar. Entonces, hay también la psicología y el tema del modelo de las fases del trauma me parece también útil. Bueno, para no tener una posición de privilegio, he puesto yo en el chat también una pregunta que no había ninguna y dice, te pregunto, ¿no? ¿Cómo mejorar la labor de divulgación, aumento de la presencia en los medios de comunicación, en redes sociales? ¿Qué instituciones, colectivos, grupos están realizando, según tu opinión, una labor con más proyección social? Y una segunda, que sería cómo contribuir a reforzar la coordinación entre esas iniciativas. Pues muy interesantes las preguntas. Yo creo que, bueno, la labor de divulgación, yo aquí apenas puedo hacer algunos apuntes, ¿no? Porque no soy experto en comunicación ni en cuestiones psicosociales, pero yo creo que aquí podemos aprender mucho del marketing, por un lado, con el tema, por ejemplo, de vacunar. Yo siempre suelo decir que aquel lema que nos parecía tan tonto de la primera impresión es la que queda, es muy cierto. Y entonces, aunque nos parezca que a la gente le hablamos y le entra por un oído y le sale por otro cuando le hablamos del colapso, yo creo que cada vez menos porque cada vez se ve como más factible con todo lo que está pasando, pero eso al final queda. Queda una semilla en el cerebro que luego cuando empiezan a aparecer los efectos reales en la vida de la gente se empieza a comprender. Yo suelo decir que la sociedad está muy infantilizada y con esto pasa como cuando les decimos a los niños, ten cuidado con eso que te vas a hacer daño. Y se lo dices una vez y otra y otra y otra y no te hacen ni caso hasta que un día de repente se hacen daño. Y entonces algo hace clic en sus cerebros y dices, bueno, esto era de lo que me avisaba mamá o papá o la abuela. Entonces yo creo que con la sociedad hay que hacer eso, aunque sea un poco ingrato y nos parezca que no nos hacen caso, intentar llegar al mayor número posible de personas sin tampoco darnos cabezazos contra las paredes. Aquí me parece muy interesante aplicar una cosa que yo he encontrado en dos sitios totalmente opuestos ideológicamente. Uno sería el movimiento por la permacultura y otro serían los movimientos evangélicos en Estados Unidos, que es vete a donde te llaman. En la permacultura no se empeña en cultivar cualquier cosa en cualquier sitio. De la misma manera que la gente que va haciendo evangelización, ¿no? Pues no sé, los testigos de Jehová, los mormones, hemos visto ese tipo de mecánicas también en Europa. Tocan a todo el mundo, pero no insisten. Si ven que ahí no es un terreno fértil, no insisten. Sin embargo, con la gente que les da un poco de bolilla, empiezan a avanzar y empiezan a dedicarles más esfuerzos y empiezan a establecer vínculos con ellos y los convierten a su vez en evangelizadores que a su vez van multiplicando eso en sus círculos. Son estrategias de evangelización que han funcionado muy bien y de hecho en Estados Unidos en cuestión de unas pocas décadas consiguieron poner a uno de los suyos, ¿no? De uno de los fundamentalistas protestantes al mando del país, como era Donald Trump. Sobre todo a la gente que estaba a su alrededor, ¿no? En su gabinete de gobierno. Entonces, ese tipo de experiencias son interesantes. Quizás nos resulte más bonito verlo desde el punto de vista de la permacultura, ¿no? Y yo creo que ahí es importante concentrar los esfuerzos donde sabemos que van a ser más efectivos. Eso yo creo que es un consejo interesante. Luego, instituciones, colectivos que estén dando más proyección, pues yo volvería de nuevo a Extinction Rebellion, ¿no? Y toda esta gente joven que, bueno, tienen la ventaja de que dominan muy bien los nuevos medios y están llegando.
quizás no llegan a otros lugares, quizás no en las calles o en la vida diaria o en las fábricas o en las, no sé, en las explotaciones agrícolas. Yo creo que lo importante es, sí, efectivamente, como tú señalabas, Jesús, es reforzar la coordinación. Y ahí pues no se me ocurre otra cosa que crear espacios para compartir, espacios y momentos en los que compartir estas reflexiones. Y quizás esta metáfora de la guerra contra la vida pues pueda servir para unirnos, ¿no? Para decir, bueno, vamos a ponernos unos mínimos. Como en muchas guerras, al final, ¿por qué se alían la gente de los diferentes países contra un agresor común? Pues porque tienen mucho más que ganar uniéndose para sobrevivir, las fuerzas más pequeñas contra el gran agresor, y yo creo que eso nos puede permitir llegar a ciertas renuncias, a ciertos puntos básicos y establecer ese movimiento de resistencia internacional que yo reclamaba, ¿no? Y que, bueno, no soy el único, por supuesto, hay muchísima gente cada vez más reclamando esa unión urgente. Sí, si me permite, Manuel, si puede, hombre, yo creo que la experiencia de la revista 15-15-15 y otras iniciativas en las que tú estás involucrado, ¿no? De dar algunos detalles, porque me da la impresión de que ahí se ha conseguido crear unas interconexiones de colectivos, de investigadores, investigadoras, ¿no? Con un ánimo también de proyección, ¿no? Social, de divulgación. Estoy pensando también en los blogs, ¿no? de Ferran Puig, ¿no? El de Usted no se lo cree, ¿no? O el blog ¿no? de Antonio Turiel, ¿no? O sea, entonces, esas sinergias, ¿no? que podrían potenciarse, ¿no? Que creo que tú trabajas en gran medida esos aspectos, ¿no? O sea, entonces, Sí. ver si se pudiera dar algún salto cualitativo porque hace falta, ¿no? O sea, has señalado lo de Extinction Rebellion, ¿no? Pero, bueno, está ahí, pero hacen falta mucho más, ¿no? Entonces, a ver, ¿no? ¿De qué manera conseguir articular espacios supra, ¿no? O sea, que integren, o sea, que se suponga un nivel superior, ¿no? De coordinación, de integración, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, te agradezco que hayas mencionado a la revista porque sí, aunque somos una iniciativa muy modesta, pero nace de una conciencia muy clara, ¿no? De que la lucha está en el plano de las cosmovisiones y que si vamos a crear una nueva cosmovisión, unas nuevas civilizaciones, porque serán varias, es decir, esto de una única civilización monolítica en todo el mundo, eso se ha acabado. Ahora en cada lugar tendrá que haber su civilización como fue siempre en la historia. Pues eso necesita una nueva cultura y la nueva cultura necesita nuevos medios de comunicación. La nuestra es una revista. Tendrá que haber pues, radios, tendrá que haber radios comunitarias, tendrá que haber televisiones, tendrá que haber libros, tendrá que haber cuentos, tendrá que haber músicos. Cada vez más gente del mundo del arte está en Extinction Rebellion, están creando discos conceptuales sobre el tema del colapso. Se están creando, bueno, pues necesitamos muchas creadoras y creadores haciendo películas, series. Es muy importante. Yo creo que ahí la coordinación también debe dar como fruto esa creación coordinada a nivel cultural. Yo creo que, por ejemplo, muchos músicos a nivel internacional se están coordinando dentro del paraguas de Extinction Rebellion, como se están coordinando la gente de ciencia y como se está coordinando la gente del mundo educativo en Teachers for Future. Entonces, bueno, yo creo que ahí se están dando pasos importantes y ojalá surjan muchos más medios de comunicación, pues no sé, incluso periódicos, todo tipo de medios, unos en medios tecnológicos y otros quizás en papel, ¿no? En cosas mucho más sostenibles, como es también lo que intenta hacer nuestra revista, que cada 6 meses pues publica, ahora estamos a punto de enviar a nuestros suscriptores el número semestral, ¿no? Que recopila lo mejor en papel y además, pues, impreso necesariamente en una imprenta comercial, pero la encuadernación, que sí que la podemos hacer artesana, predicamos con el ejemplo y se encuaderna con hilo de lino, un artesano aquí en Galicia y, bueno, también intentamos transmitir con eso un cambio, ¿no? en las formas. Pero sí, te agradezco que hayas mencionado la revista porque efectivamente la coordinación no solo a nivel estratégico, sino a nivel también cultural es fundamental.
Sí, bueno, ahí en el chat he puesto los enlaces, ¿no? De la revista, del Instituto de Resiliencia, de tu página web, ¿vale? María José Pérez Chillón, en fin, ha intervenido posteriormente un poco abundando, ¿no? En relación con la cuestión esta de cómo fomentar la coordinación, ¿no? Francisco Corral pregunta si hay alguna experiencia que sea decrecentista, como los AMIS o similar. Bueno, sí, sí, no, los AMIs están ahí desde mucho antes del decrecimiento, pero bueno. A ver, si el decrecimiento se puede encontrar en muchas partes. Nosotros en la revista tenemos una sección en la que intentamos hacer un poquito crónica de esto, pero bueno, como tampoco tenemos muchos recursos ni tenemos corresponsales que enviar a investigar, pero sí que siempre que podemos contamos experiencias, tanto de personas, de familias, de colectivos. Pues existen ecoaldeas, existen zonas industriales recuperadas con estas filosofías. En España hay algunas, en Francia cada vez están surgiendo más. De momento son muy pocas. El tema religioso es interesante que lo mencione, porque sí, quizás sea importante crear algo en ese sentido, ¿no? O aliarse. Yo soy más partidario de aliarse con lo que ya está creado. Volviendo a la pregunta de María Jesús, quizás no sea necesario crear tantas cosas nuevas. Quizás con unir las que ya hay, dándoles un poco este sentido de movimiento de resistencia contra la guerra global, pues podría ser suficiente, y para eso no hace falta crear muchas cosas más. Pero sí, también hay que... El hecho de crear también es una manera de resistir. Entonces también es muy inspirador, también es muy motivador, ¿no? Se le reclamó mucho a la gente joven de Extinction Rebellion, o a la gente en su momento del movimiento indignado, que tenían un poco de adanismo, ¿no? Que parecía que ellos habían sido los primeros y que no había habido luchas antes. Pero bueno, también tiene su parte buena, ¿no? De decir que se sientan, ¿no?, los protagonistas de la rebelión. Entonces yo combinaría. Y eso, y para conocer experiencias, pues os invito a que sigáis la revista en nuestro web, que iremos contando todas las que lleguen a nosotros. Sí. Sí, bueno, digo por si no, quien no la conozca, ¿no? Digo que es de acceso libre, o sea, y aunque está también lo de la posibilidad de suscripción, ¿no? Para los números que sacáis impresos, ¿no? No hay más preguntas. Yo voy a introducir otra cuestión, y es tu opinión sobre la experiencia de asamblea ciudadana. Desde Extinction Rebellion, incluso Rebelión Científica también, ¿no? Están haciendo mención a la conveniencia, ¿no?, de fomentar ese tipo de herramientas que tienen, bueno, que pueden ser útiles desde el punto de vista de la generación de conciencia acerca de problemáticas, ¿no? E incluso una vía para mejorar la participación social, en la medida en que lo debatido, las propuestas que salgan, pues tengan algún respaldo, ¿no?, institucional de llevarlas a la práctica, ¿no?, dependiendo de el compromiso de quien nos la organice, ¿no? Entonces, sería tu opinión, ¿no?, sobre ese tipo de herramienta, que a mí me parece muy potente, ¿no? O sea, sí, bueno, ahí me tocas la fibra de partidario de la democracia directa que soy. Vamos a ver, ahí es un poco, yo siento una cierta ambivalencia, porque por un lado sí que es cierto que se pueden utilizar de una manera útil, como dices tú, que solo sea para concienciar, aunque luego los gobernantes no hagan ni puñetero caso, como fue el caso de Francia. Pero por otro lado, yo creo que debemos establecer una línea roja. Y la línea roja es que todo aquello que no sea absolutamente horizontal, con capacidad deliberativa y con capacidad decisoria, es decir, que lo que salga de la asamblea vaya a misa y se ejecute, eso no es una asamblea. Eso es un consejo ciudadano, o como lo queramos llamar. Entonces, yo sí que me parece una de las reclamaciones más potentes de Extinction Rebellion lo de la asamblea ciudadana, pero que yo no solamente la pondría para el clima. Yo creo que tenemos que reapropiarnos de la democracia, y la democracia, esto que llaman democracia participativa, no lo es. Yo lo llamo una partidocracia electiva, porque lo único que podemos hacer el pueblo es elegir al partido que nos gobierna.
Si realmente fuese una democracia, nosotros tendríamos una asamblea para decidirlo todo. Y de la misma manera que podemos votar con el móvil a ver quién gana Eurovisión, podemos votar las leyes que se debatan en el Parlamento, someter nuestras propias ideas en el Parlamento, ¿no? Entonces, yo siempre he defendido el uso de la tecnología para la democracia directa a gran escala y a nivel local, por supuesto, presupuestos participativos y vamos, digamos que en Marinaleda, pero mucho más. O sea, que sea el pueblo realmente el que gobierne en todos los aspectos. Por tanto, no puedo sino aplaudir el hecho de que haya asambleas ciudadanas para decidir qué se hace con el tema del caos climático, pero eso no lo va a permitir, no lo van a permitir los estados, en el sentido de que tienen secuestrada eso que llaman democracia y que no lo es, ¿no? Como decía el movimiento de los indignados. Entonces, en la medida en que por ahí se meta una cuña y decir, mira, es que para ser una asamblea tienes que hacer caso a lo que decidamos. Si no, no me vendas que es una asamblea. En ese sentido, si se hace esa especie de aceptación crítica de lo que están creando los gobiernos, es decir, vale, esto que has creado tú nos parece útil, pero es un consejito, es un consejo ciudadano para charlar y para contarte a ti unas historias que luego vas a hacer con ellas lo que te dé la gana y ya lo sabemos. Pero nosotros lo que reclamamos es democracia directa. Reunir a un grupo representativo, ya se vería cómo, de personas y que la ciudadanía someta a un referéndum la decisión de esa asamblea ciudadana y lo que hay que hacer para combatir el cambio climático. Claro, eso sería un quintacolumnismo total en el bando del capitalismo. Les reventaría sus estrategias en esta guerra y no lo van a permitir. Por lo tanto, me parece un frente de lucha muy interesante. Sí, bueno, ya que se ha planteado, quiero abundar en ello, ¿no? El curso pasado hubo una sesión mirada, que además ha sido de las que se ha grabado y está subida al canal de YouTube. El ponente fue Ernesto Ganuza, que es uno de los autores, junto a Arantxa Mendijarat, ¿no? de la democracia es posible, sorteo cívico y deliberación ciudadana, y deliberación para rescatar el poder de la ciudadanía, ¿no? que precisamente pone sobre la mesa experiencias que van en esta línea y naturalmente está ahí el debate acerca de en qué medida no es solo generar conciencia, sino que se puedan llevar a la práctica, ¿no? Y que tengan instancias de gobierno a distintos niveles pues que acepten, ¿no? Las propuestas que salgan de esas deliberaciones, ¿no? Ya era un poco abundar, ¿no? O sea, de que realmente tenemos ahí un reto, ¿no? De cómo ante las problemáticas a las que tenemos que hacer frente, ¿no? Las vías para dar pasos, ¿no? Y eso va a requerir de la necesidad de creación de nuevas instituciones. Sí, sí. Porque yo de todos modos soy partidario de no rechazar la participación en las instituciones que ya hay. No soy nada purista en ese sentido. Este es un debate que tenemos muchas veces con el movimiento libertario y decir, bueno, es que el Estado pues, es parte del enemigo. Bueno, pero en la medida en que tú puedas utilizar una parte del Estado, de infiltrarte allí para decir lo que hay que decir, para arrebatar una fracción de poder, aunque solo sea una fracción, estamos en una guerra y arrebatarle unas armas al enemigo, aunque sean pocas, aunque sean, puede significar salvar unas vidas. Entonces no me parece despreciable. Yo creo que no podemos escudarnos en ningún purismo, decir, no, es que estas instituciones no nos valen, tenemos que ir a crear más autonomía, a ser más, hay que dar la espalda al Estado. Yo no soy partidario de esos purismos porque no nos llevan a ningún lado, o sea, no te impide. Si tú participas, como decíamos, en esos consejitos del clima, en esos consejos ciudadanos, en esas pseudoasambleas, puedes ir allí a reventarlas. O sea, decir, esto no es una asamblea. Lo que pasa es esto, estamos en guerra. Tenemos que defender la vida. Los que están en el poder nos están negando esto. Y lo que están haciendo, lo hacen siendo conscientes de a dónde nos llevan. Entonces, bueno, utilizarlos como altavoz no te impide luego tú intentar actuar por otro lado. No son incompatibles. Yo por eso hablo siempre de estrategias duales.
de intentar construir cosas desde abajo y al mismo tiempo intentar infiltrarte en las instituciones. Pues tú imagínate que estos movimientos en Izquierda Unida, pues que den en el futuro, no sería impensable, con un par de ministerios en España que estuviesen dirigidos por personas con una clara ideología decrecentista. No te digo que fueran a detener la guerra y que fueran a solucionarlo todo mágicamente, pero desde luego podrían poner en marcha muchos mecanismos que salvarían a mucha gente. Y estamos hablando de eso, de salvar a gente. No estamos hablando de ninguna banalidad. Entonces me parece que está en juego demasiado como para ser demasiado puristas. Sí. Bueno, en línea, claramente, bueno, en tu exposición, por supuesto, también en lo que se ha ido filtrando, ¿no? Del informe, ¿no? Del sexto informe, ¿no? Del IPCC, que claramente, otra cosa es que luego en la versión definitiva se retire, o sea, cuestionan el capitalismo, ¿no? O sea, como causante fundamental de la dinámica en la que estamos, y por tanto la necesidad de alternativas, ¿no? Tú en tu exposición has introducido elementos, has dado pistas y realizado propuestas. Yo te preguntaría en ese contexto, si quieres comentar tu opinión sobre las propuestas de Eric Olin Wright, ¿no? Por ejemplo, en el texto este de Construyendo Utopías Reales, ¿no? Es decir, que precisamente con un enfoque en el que trata de detectar experiencias, las grietas de las que hablabas, ¿no? En tu exposición, ¿no? Imaginemos, o sea, como ejemplo, Cooperativa Mondragón o ¿no? Ejemplos de renta. Bien, no, digo, él aborda iniciativas de ese tipo en el texto y naturalmente hace valoraciones, ¿no? O sea, de limitaciones, etcétera, ¿no? O sea, no hay que centrarse solo, ¿no? Habla también de lo de la renta básica y otras iniciativas, ¿no? Entonces, ver la viabilidad de propuestas, ¿no? Hoy, ¿no? Desde ya, ¿no? Que puedan ir extendiéndose y quizá generando una dinámica distinta, ¿no? Una lógica distinta. Era por si quieres comentar algo. Bueno, habría que abordar cada experiencia por separado. No es lo mismo, tú has mencionado dos, la Cooperativa Mondragón y la renta básica. Es que son cosas, a ver, la Cooperativa Mondragón, desde luego, si hay que poner al cooperativismo como ejemplo, la última que yo pondría sería la Cooperativa Mondragón, al menos lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, sí que yo creo que hay otro tipo de cooperativas que tienen los valores cooperativistas mucho más, incluso de inspiración decrecentista, etcétera. Otras experiencias históricas a las que nos podemos remontar, la revolución anarquista durante la guerra civil en España es un referente a nivel mundial. El municipalismo libertario, los kurdos, el zapatismo, hay cosas que ya están en marcha. No sé, experiencias como en las zonas a defender en Francia. Son luchas que están dándose ya, que están dando sus frutos y que son claramente postcapitalistas o anticapitalistas. Todo lo que sea ahora mismo contemporizar con el enemigo, yo no lo abordaría, ¿no? Porque es una pérdida de tiempo. Yo diría cosas que, aunque nazcan desde el sistema actual, que tengan ya muy claro que se dirigen y que su objetivo final es salirse del capitalismo. ¿La renta básica se sale del capitalismo? Hombre, si la definimos en euros, que es una moneda totalmente insostenible, que no tiene riqueza real detrás más que en un 10% aproximadamente, y que además la tiene que gestionar un Estado que está controlado por el capitalismo y que al mismo tiempo sabemos que es insostenible a largo plazo por el propio decrecimiento y el propio colapso de la civilización, pues tampoco me parece muy útil cuando hay otros modelos alternativos. Nosotros defendemos la renta básica de la tierra, que estaría basada en el usufructo, en el derecho al usufructo de cada persona de la tierra
productiva de su comarca o de su país. Entonces, y denominada en una moneda social controlada por la ciudadanía. Entonces, ya te digo, del mismo concepto, cooperativa, del mismo concepto, renta básica, hay cosas totalmente divergentes, cosas que me parecen incluso contraproducentes y cosas que sí que te ayudan a salirte. Es decir, hay cosas que te mantienen el bando del enemigo, por decirlo así, y que no te sales de ahí, y cosas que te están dando una vía de escape para contestarle y para crear algo alternativo, ¿no? Que es la vía que defiende también Ted Trainer, en la vía de la simplicidad y que defiende pues mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que apunte a salirse del capitalismo, a desertar del enemigo y puede ser ese un criterio útil, ¿no? También de la metáfora de la guerra. Sí, gracias. Sí, José Pedrosa precisamente pedía, ¿no?, de si podías comentar algo sobre la renta básica de la tierra que acabas de comentar, ¿no? Pilar Ocaña, claro, plantea sus dudas acerca de las posibilidades de la democracia directa en un país como, ¿no?, bueno, un país con millones de habitantes, ¿no? O sea, en qué medida eso es viable o no, ¿no? Sí, sí, que ya somos muchos más, ¿eh? No, claro, no. Yo creo que somos 40. Hablando de 47. Pero sí, a ver, ahí no nos podemos detener mucho en ello, ¿no? Pero yo fui cofundador de un antipartido que le llamábamos, que se llamaba Democracia Directa Digital, que abogaba por introducir el caballo de Troya de la democracia directa en las instituciones parlamentarias. Básicamente, meter parlamentarios y parlamentarias en las instituciones actuales, que su actuación en el Parlamento estuviese dirigida por medio de diversos mecanismos de Internet, pues mediante foros, mediante una asamblea online masiva, que determinase qué es lo que esas parlamentarias y parlamentarios votaban en cada decisión del Parlamento. Incluso que también fuesen transmisores de aquellas iniciativas ciudadanas que tuviesen mayor apoyo a través de Internet. Bueno, era un desarrollo teórico que también se apoyaba mucho en la democratización de los medios de comunicación, que es algo de lo que nunca se habla. Cuando se habla de democracia directa, nunca se tocan los medios. Y si tú pones ahora mismo un sistema de dirigir el país a través del botón del móvil, pero no democratizas los medios de comunicación, casi es peor. Porque entonces quienes determinarían la opinión pública serían los medios que sabemos que es un oligopolio, y entonces sería casi peor el remedio que la solución. Por lo tanto, en paralelo a mecanismos de democracia directa como el que apostaba Democracia Directa Digital, esta inoculación que le llamábamos de la democracia directa en el sistema representativo sin tener que desmontarlo, pues nos parecía factible así para digamos, la escala estatal o la escala nacional. Después, a más pequeña escala, ya sabemos que, bueno, que se puede ejercer. Hemos mencionado Marina Leda, que no es un ejemplo perfecto, sin duda, pero existen mecanismos de, bueno, referendarios, de presupuestos participativos, etcétera, que permiten hacer la democracia a nivel local de una manera mucho más directa. Sí, bueno, no hay más intervenciones. Bueno, me quedaba el tema de la formación. El tema de la formación, sí, efectivamente, es una de las críticas que se hace a la democracia directa, que no estamos formados. Pero eso es fácil de desmontar, porque la democracia directa se aprende practicando. Esto se puede experimentar. Hay sistemas como el suizo o como el de Estados Unidos, en los cuales tienen un sistema mixto representativo directo, porque tienen en cada votación para sus representantes, tienen al mismo tiempo un montón de referéndums sobre los que se deciden un montón de cosas, y la propia práctica de la democracia es el mejor aprendizaje y se aprende muy rápido. Otra cosa es que todo el mundo tenga tiempo para enterarse, para formarse acerca de las cuestiones que se deciden en cada momento. Por eso, una de las funciones que nosotros en Democracia Directa Digital les asignábamos a las personas que fuesen a ocupar esos escaños al Parlamento en representación de la ciudadanía, o más que en representación, como hombres de paja y mujeres de paja dirigidos por la ciudadanía, una de sus funciones era resumir qué era lo que se estaba debatiendo y cuáles eran las posturas, de la manera más objetiva posible, haciendo un poco de periodistas a las órdenes del pueblo. Decir, bueno, pues aquí la izquierda está pidiendo esto, los nacionalistas están
proponiendo esto otro, la derecha tal. Bueno, pues entonces estas son las opciones y lo que está en juego es esto, esto, esto. Tenemos a nuestros expertos científicos que nos dicen esto y ahora, pues bueno, sois vosotros los que tenéis que decidir qué es lo que votamos. Sería un poco así, ¿no? Hacer también esa labor de intermediación para facilitar que la gente con poco tiempo cada día pues pudiese estar informada de qué es lo que se está jugando en el plano legislativo o en el ejecutivo. A ver, el partido no está activo, pero la información que generamos está publicada en Internet. Si os interesa, voy a dejar aquí la dirección en el chat. Sí. Sí. Bueno, muy bien. Y bueno, Pilar Ocaña decía si no quedaría excluida la España vacía. No sé si se refiere en relación con lo de la democracia directa. No tiene por qué, ¿no? O sea que no tiene por qué. No, por supuesto no, porque nuestro sistema, aunque se apoya en la tecnología, al mismo tiempo se combinaría con sistemas, digamos, de baja tecnología, con centros de votación, con locales en los que la gente podría ir allí como quien maneje un cajero automático, podría manejar un sistema de votación cada semana, las cuestiones que estuviesen a decisión, etcétera. Es decir, era un modelo que lo teníamos relativamente desarrollado. Bueno, pues yo creo que, bueno, ha habido una intervención de Cristina hacia el final, ¿no? Agradeciendo tu exposición, ¿vale? Gracias, Manuel Casal, por ese análisis global sobre esta guerra que nos lleva y por esta esperanza que transmiten tus palabras, ¿vale? Bueno, agradeciendo también al espacio. Y bueno, son las 8:20, ¿no? Yo creo que, bueno, a ver, hay una última, vale, también agradeciendo, ¿no? La exposición y la iniciativa de las que ha hablado, en la última intervención. Pues yo creo que podemos ir terminando, si te parece, Manuel, ¿no? Sí, sí. Mi garganta ya está diciendo... Ya veo. Ya ha llegado a su límite. Bueno, pues ya está. Muchas gracias, Manuel, por tu intervención. Bueno, todo lo que ha supuesto y queda pendiente, ¿no? Si te parece, con los próximos días, cuando puedas, no hay prisa. La idea sería subir alguna documentación a la página de Mirada, no hay prisa, ¿no? De algunos enlaces. He mencionado muchas cosas, pero quizás no he dado las suficientes pistas para localizarlas. No, pero no te preocupes, eso en los próximos días ya estamos en contacto, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima sesión. Muchas gracias a todos los que habéis participado y asistido. Hasta la próxima. Gracias a todos.